Hablar de suicidio, la verdad, no provoca que ocurra. Por eso este espacio lo brindamos para que al hablarlo podamos incluso salvar vidas. Detrás de una idea suicida no hay el deseo propiamente de morir, de esto se ha hablado mucho. Hay un deseo profundo de dejar de sufrir. El grito silencioso de una mente, digamos, que ya no encuentra salida, incluso de un corazón que se siente cansado o se siente solo. En este episodio de Terapia Diaria abrimos un espacio sin juicios para mirar el dolor humano con una mirada compasiva también, ¿no? Vamos a hablar del suicidio para entender lo que muchos llaman ese fin, que puede ser incluso con ayuda y amor, la manera en la que encuentren un nuevo comienzo. Y para ello tenemos a la especialista Eloísa Shirley, que ya la conocen, ha estado en otros episodios con nosotros, y ella nos va a ir introduciendo en este tema tan difícil para muchas personas y también para quienes rodeamos a alguien que conocemos que esté pasando por una situación parecida a esto. Bienvenida, Eloísa. Hola Linda, muchísimas gracias. Es un placer nuevamente estar contigo y con tu audiencia. Y pues es un tema que siempre ha existido, pero de igual manera siempre hay mucho tabú. Y me gustaría comenzar pues platicando un poquito acerca de esos mitos y realidades, porque a veces nos vamos con la idea de que la persona que planea como en suicidarse es la persona que siempre lo dice, y no necesariamente. Entonces, adentrándonos un poquito a los mitos, por ejemplo, quien habla de suicidarse es porque necesariamente lo va a hacer, o quien no lo dice es que no lo hace. La realidad es que la mayoría de las personas que se suicidan sí expresaron su intención de alguna manera. No muchas veces lo hacen como de esa manera tan directa, sino que dan pequeñas señales de alerta. No es manipulación, y a veces nos vamos con, es que me dice, pero porque está manipulándome y porque entonces no quiere aplicarse o porque entonces es perezoso. No, sí hay acciones como muy, muy concretitas. Otro mito es que hablar del suicidio provoca que alguien lo vaya a intentar. La realidad es que hablar del suicidio no necesariamente es invitar a la persona, al contrario, es abrir un espacio en donde podamos contener y podamos prevenir. Otro mito es que el suicidio podría darse a partir de mostrar esas señales previas. Generalmente hay señales de advertencia, por ejemplo, como el aislamiento, la desesperanza, cambios de conducta, pero no siempre es así, a veces es sumamente silencioso. Y otro más es que solo las personas con trastornos mentales se suicidan. La realidad es que, pues aunque la salud mental influye, el suicidio puede ser resultado de muchos otros factores, que más adelante vamos a ahondar sobre ellos. Sí, generalmente se llega a pensar que una persona que comete un suicidio o intenta hacerlo, pues pueden ser personas débiles o que han sufrido tal vez mucho durante prolongada temporalidad, que incluso no tienen como valor de enfrentar la vida, o sea, como que hay toda una serie de estos prejuicios que dices y que al momento de encontrarnos con alguien cerca que tiene algún indicio, ¿no? Algún aviso, como dices, lo tendemos a desvalorizar, ¿cierto? Totalmente. Entonces, Linda, si te parece, entrando un poquito Sí, por como favor. a esos factores que influyen en que una persona pues piense en esa alternativa, ¿no? Del suicidio. Primero hay que entender que el suicidio pues es un fenómeno multifactorial. Intervienen factores tanto psicológicos, por ejemplo, como la depresión, la desesperanza, traumas no resueltos, pero también interviene la parte social, el aislamiento, la violencia, la falta de redes de apoyo, y le sumamos los factores biológicos, por ejemplo, desequilibrios neuroquímicos o incluso antecedentes familiares. Entonces, hablar de suicidio no es siempre referirnos a una sola causa, sino a la suma del dolor emocional intenso y la percepción de que aparentemente no hay otra salida.
Creo que ese es un factor bien importante, ¿no? Esta parte que tú dices, el dolor intenso pocas veces se le da la importancia, ¿no? Digo, así como todos tenemos un umbral del dolor físico diferente, unos soportamos más, otros soportamos menos, también en lo emocional, ¿no? Porque como yo percibo, yo siento, puedo creer que así lo van a poder sentir los demás o soportar o tolerar los demás. Y entonces se vuelve como una indiferencia bien marcada ante ese dolor, ¿no? El dolor de otra persona que está expresando. Puede ser que esa persona le haya pasado algo como, ah, bueno, pues pues reprobé un examen, ¿no? O una materia o cualquier cosa, y para otros puede ser muy tolerante, algo como que poca importancia, digamos, o relevante como para llegar al grado de. Ujú. Y sin embargo, para otras personas puede ser fundamental, importante sobre lo que está girando su vida en ese momento, su sentido de identidad incluso, ¿no? Y encontrarse con esa situación de, no sé, de reprobar una materia, lo estoy poniendo así, este, puede ser así tan, digamos, tan ciegos, sí, estamos como cegados, ¿no? De alguna manera ante ese dolor que la otra persona está sintiendo y viviendo o experimentando de una manera intensa, porque así lo está percibiendo su cuerpo, su psique, ¿no? Entonces, es como bien extraño de repente encontrarnos personas que no podemos bajar a comprender, ¿no? Vamos a decirlo así. Será más una cuestión de incomprensión, decíamos muchas veces, de ignorancia. ¿Cuáles son esos factores que nos llevan a los que rodeamos a personas, ¿no? Hablan, siguiendo con esta línea del prejuicio y de las creencias, de los mitos, que realmente nos impide saber o responder, ¿no? Oportunamente ante una alerta, ¿no? De alguien que quiere cometer este suicidio. Mm. Creo que algo bien importante también y que todo parte no solamente del tema del suicidio, sino cualquier tema que vaya con esa connotación de salud mental o emocional, es el gran tabú que gira en torno a eso. Hablar, por ejemplo, las autolesiones, la ideación suicida o ya los intentos tal cual, es algo vergonzoso y hay familias en donde pues literales, no lo digas, que nadie sepa. Y es exactamente lo que no tenemos que hacer. Entonces, esto, ojo, porque cualquiera de nosotros podríamos llegar a tener pensamientos suicidas. Entonces, todos podemos atravesar momentos en los que pues el sufrimiento, como bien lo dices, Linda, pues parece insoportable. A veces, como siguiendo ese umbral, yo podría decirte una ruptura, a lo mejor para esta persona sería como el fin del mundo y no puede visualizar ni procesar la ruptura, ni visualizar una vida futura sin la pareja. Y para otras personas una ruptura es como la liberación, ¿no? Poder reestructurar, salir de esa zona de confort, la incomodidad y demás. Entonces sí depende de muchos factores, tanto la idea de que el sufrimiento es insoportable y no tenemos recursos para afrontarlo, por ejemplo. Pero aquí lo que va a hacer la diferencia es en el acceso al apoyo emocional que se pueda brindar, la escucha, por ejemplo, y la contención oportuna. Aquí entra un tema muy importante en esta parte del apoyo emocional, Ujú, porque a veces hay pacientes que son, ay, se me fue la palabra, pero constantemente están como en este intento, ¿no? Sin lograrlo. Y las personas a su alrededor, aunque fungen o tratan de fungir como un apoyo emocional, muchas veces tienden también a desesperanzarse, diría yo, y también a tomarlo ya como manipulación, ¿no? De parte de de la persona que está intentando, ¿no? Hacerlo. Em, entonces, ahí hay un como influencia, ¿no? Vamos a decirlo así, y entraría de todas maneras de parte de los mitos, ¿no? De que la persona está manipulando con querer desuscribirse, ¿no? De la vida, decimos ahora sí, porque las redes aquí ya nos prohíben todo, pero intentan una y otra vez y la gente a su alrededor también pierde como esa credibilidad, incluso esa esperanza también, decía yo, de poder ser una ayuda, ¿no? Para su familiar. ujú. Claro, podemos tomar en cuenta esas señales que son, creo que
punto de partida para poder también como poner en la balanza, ¿realmente esto va más algo hacia alguna situación crítica o realmente todavía se puede contener? Porque cuando hablamos terapéuticamente hablando de señales de autolesión, ideación suicida o que ya lo intentó, siempre en el trabajo terapéutico, pues es colaborar con otros especialistas, ¿no? En donde también se le suma, evidentemente, la contención familiar como una red de apoyo. Pero en este caso, la familia también tiene que informarse, tiene que llevar un proceso a la par del mismo paciente. Muchas veces lo que el paciente necesita es ser escuchado. Entonces, si la familia lo toma como, ah, ya vas a empezar, ya estás manipulando o exageras, o eres hipersensible, o eres de cristal, no es lo que estamos necesitando, ¿no? Para estos casos. Entonces, algunas señales importantes, por Sí. ejemplo, decíamos que es el aislamiento. De pronto la persona era como muy extrovertida y de la nada empieza como a ensimismarse. La pérdida de interés en actividades. Poco a poco van dejando su rutina, pero también incluso de esas actividades que son muy básicas, como el alimentarse, el pararse de la cama, el bañarse, todo. Que claramente aquí haciendo un paréntesis está también lo opuesto. Son personas perfectamente funcionales en el trabajo, en la escuela, pero de pronto llega el fin de semana y se ensimisman tanto que se aíslan, se encierran, se olvidan de comer, nadie sabe nada de ellos. Y llega el lunes y otra vez vuelven a ser funcionales. Claro, obviamente esto no es lo idóneo porque en algún momento puede generar otro tipo de situaciones, como de una depresión severa o la distimia, que es la prolongación de la tristeza, pues a lo largo de mucho tiempo. Ujú. Genera un desbalance químico. También hablamos de los cambios bruscos en la conducta, de pronto demasiada irritabilidad o demasiado bloqueo emocional, expresiones de desesperanza y algo que todos podríamos empezar a notar, por ejemplo, son las frases. Ah, ok. El cómo habla, cuál es su narrativa interna. Frases como, por ejemplo, ya no aguanto, o mi familia estaría mejor sin mí, o no vale la pena estar aquí, no hay un motivo. Entonces, estar atentos a esa escucha activa, saber leer a la persona. Y también hay otro tipo de señales que son silenciosas, por ejemplo, una tranquilidad muy repentina. Después de una crisis, un problema o lo que sea puede indicar que la persona ya tomó incluso la decisión. Normalmente al enfrentar un conflicto, lo que se esperaría, si no tenemos una gestión emocional, es por lo menos mostrar algo, algo reactivo. Y no siempre sucede así, entonces te habla también del otro lado de la moneda, ¿no? El, cierta resignación. Ya lo viví, ya sé que es lo mismo, sé que no me espera más, entonces pues guardo silencio y me anulo. Qué importante esto que dices, porque justamente cuando escuchamos, ¿no? Los testimonios de personas que están alrededor de alguien que se ha desuscrito de la vida, em, todos refieren a haberlo notado, haberla notado muy tranquilo, ¿no? O sea, creo que esta es también como que una señal de alerta, ¿no? Incluso como dices tú, no pasaba nada, entraba al trabajo, reía, ¿no? O sea, cualquier como una situación funcional como una persona en sociedad y resulta que no tenía nada que ver, obviamente, con sus intenciones, ¿no? En ese punto. Entonces, creo que sí es bien como dices tú, tener como nuestros ojos, nuestros oídos bien abiertos para detectar cualquiera de estas, señales que pareciera que están funcionando normal y de repente no es así, ¿no? Ujú. Totalmente linda, porque el silencio también comunica. A veces decimos, siempre es como, espero la última respuesta, ¿no? Hablando de, por ejemplo, terminar una relación y quiero cerrar el ciclo y quiero hablar, pero tú lo imaginas en tu escenario, charlando y todo, pero a veces esa respuesta que no llega a través de ese silencio es la respuesta directa. En este caso, hablando del suicidio, muchas personas no hablan por miedo, porque experimentan vergüenza o sentimientos simplemente de carga, esa culpa. Yo no quiero sentirme culpable del dolor que les voy a provocar, pero también es insoportable el dolor interno que estoy experimentando. Entonces, aquí es bien importante acercarnos con empatía y preguntar directamente, ¿estás pasando por un momento difícil? ¿Estás pensando en hacerte daño? A veces también nos da cierto temor enfrentar esta situación, pero creo que preguntarlo con tacto, con empatía, con pasión, es la manera adecuada.
porque igual y nada más es nuestra percepción y entonces aquí no es tanto de suponer o interpretar, pero sí de cuestionar de manera directa. Sí, ¿verdad? Porque muchas veces le damos como un rodeo a preguntas directas, a veces también porque no queremos saber o no sabemos qué hacer con la información que nos digan, ¿no? En el mejor de los casos reaccionamos y podemos llevar a la persona a algún proceso terapéutico, ¿no? O psiquiátrico, ¿no? Pero hay otros casos en donde justamente la evitación del tema por parte de los familiares o amistades cercanas, pues tiende a ser como un factor también que acelera, ¿no? De repente ese proceso. Y bien dices, es cierto, yo en en algún momento, o sea, obviamente con diferentes o distintos pacientes que llegan a consulta, vemos de repente este tipo de reacciones o no reacciones, ¿no? Incluso la demanda o la necesidad también de los consultantes de encontrar esa respuesta o esa pregunta de sus familiares a veces es suficiente como para pues sí, empezar a recrear, digamos, otra dinámica, ¿no? Muchas veces familiar, pero siempre como que predomina esta necesidad de ser escuchados, ¿no? Ante todo. Exacto. ¿Cómo podríamos entonces acompañar a alguien con eso que precisamente tú estás diciendo? Ujú, Lo más importante es escuchar sin juzgar, pero también escuchar sin minimizar. Entonces, frases que no nos sirven en ese contexto, ¿no? En ese entorno es tienes que ser fuerte, o échale ganas, o no digas eso, o simplemente tienes motivos. Claro que la persona sabe que tiene motivos, ¿no? La vida misma es un gran motivo, pero en ese momento la persona no lo está percibiendo así. Entonces, son frases innecesarias que dejan una va, emocional en quien las escucha. No es que la persona no tenga ganas de comer o no quiera pararse o no quiera ir al trabajo o no quiera seguir sus actividades. Si fuera decisión de esta persona, por supuesto que lo llevaría a cabo. A veces no es solo con el échale ganas. Entonces cierran al diálogo y impactan el nivel emocional. Es como, ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a confiar mis cosas, mis emociones, si solamente me va a decir, pues, ánimo o échale ganas? Entonces, ¿qué sí podríamos decir en esa retroalimentación o escucha activa? Por ejemplo, lamento que te sientas así, estoy contigo, estoy aquí para escucharte, ¿de qué manera necesitas mi ayuda? Gracias por confiar en mí. O preguntar incluso como lo comentábamos directamente, ¿has pensado en hacerte daño? ujú, Entonces, aquí subrayar, hablar del suicidio no es incentivar, no es que lo provoque, es que lo previene y ujú. permite que la persona se sienta incluso vista, contenida y comprendida. Ok. Y aquí, por ejemplo, bueno, ahorita estamos hablando de la parte pues más cercana, ¿no? Que podrían ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, escuela. Pero Mm, cuando hablamos, digamos que de una sociedad, ¿no? Donde hemos visto, por ejemplo, algunos eventos donde, digo, ¿no? A través de las redes, que hay como esta mucha información al respecto y mm, desinformación también, se crean o se generan como actos colectivos, ¿no? De justamente de suicidio o se incentivan de alguna manera a veces como retos, ¿no? Para población vulnerable como los jóvenes o niños también. Este, También hay factores, ¿no? Como que en el ámbito social que pueden de alguna manera influir, no vamos a decir determinantemente, o sí en algunos casos, pero que pueden influir, ¿no? ¿Qué factores podríamos de alguna manera pues evitar para alguien que está pasando una situación compleja, ¿no? ¿Factores te refieres a, como por ejemplo, la parte preventiva? La parte Exacto, preventiva a nivel social. exacto. Por ejemplo, justo estar siempre muy atentos del contenido que están constantemente viendo nuestros hijos, sobre todo niños y adolescentes que caen más como en esos juegos de pronto virtuales. De Ujú, pronto hay candados que podemos como papás pues llevar a cabo, pero ujú, desde la parte emocional creo que
eso en lo que hemos puntualizado. La parte del aislamiento, de pronto mi hijo era muy alegre, muy animado, extrovertido, se incluía, estaba de aquí para allá, y de un día para otro mi hijo empezó a aislarse, dejó de comer, empezó a perder interés, empezó a consumir más tiempo en redes sociales, o de pronto ya ni siquiera eso disfruta. Entonces, siempre saber qué es lo que consume, pero también nuestra chamba como papás o simplemente tutores, estaría en función de cubrir adecuadamente las necesidades emocionales básicas de mis hijos. Básicas es protección, seguridad, atención, pertenencia, presencia, validación emocional sobre todo, Ujú. porque eso es lo que te va a ayudar a prevenir. Y si ya estás en la situación, entonces sí hablamos de un punto súper importante, que en este caso es mantener la calma. Ok. De Ujú. pronto nos impacta saber que alguien se Sí, autolesiona sin o duda. piensa tan solo en la idea de suicidarse, ¿no? Entonces es, ¿qué tanto lo estás también regulando tú? Si dejas que el impacto te abrume, no vas a hacer una buena contención y ni evidentemente un buen punto de apoyo. Entonces, primero es cuestionarme, ¿qué tanto tabú tengo en torno a esto? Porque la persona que piensa en suicidarse no es porque no quiera la vida, es porque ya no quiere seguir sufriendo, Ujú. quiere dejar a un lado el sufrimiento y si tuviese otra herramienta para poder dejarlo, la tomaría. Ujú. Exacto. Entonces, aquí hay una línea que en México pues está activa y es Sí, la línea de la vida, sí. 800 Ujú. 911 2000. Ujú. Entonces, pues se brinda atención aquí las 24 horas y es una línea de emergencia. Creo que esto lo deberíamos de tener todo subrayado. Sí. Línea de la vida. Ujú. Qué Ujú. interesante. Y por ejemplo, ya en un proceso terapéutico para una persona que identifica o sus familiares han identificado y lo llevan a un proceso terapéutico, ¿cómo es esa intervención? ¿Cómo empieza? ¿O qué herramientas son las que también en tu experiencia pues han facilitado, ¿no? Salir a alguien de ese proceso de intento. ¿Cómo es eso? Cuéntanos el tratamiento. Bueno, primero es que siempre la familia debe de estar en constante interacción con el terapeuta porque la primera línea de ayuda es la familia. La familia no tiene la función de resolver, pero sí de acompañar, sí de escuchar y sí de comprender. Y en lo que respecta al trabajo terapéutico, vamos sobre una línea donde trabajamos las causas del sufrimiento. Ujú. Porque, como te comento, no es tanto que el paciente no quiera la vida, sino lo que quiere evitar es seguir sufriendo. Entonces abordamos dónde está la raíz del sufrimiento, que pudo ser algo de toda su historia de vida o pudo originarse a partir de algo que rompe esa tranquilidad en su presente, por ejemplo. Ujú. Trabajamos también en restaurar el sentido de la vida. Lo que la mayoría de esas personas manifiestan es simplemente ya no tengo metas, ya no considero que tenga algo pendiente que hacer, entonces no pasa nada si hoy dejo de existir. Entonces reestructuramos. Primero contenemos a nivel emocional, abarcamos la raíz del sufrimiento, resignificamos y segundo nos centramos en ese sentido de vida. Le ayudamos a tener como una brújula, empezar quizás como a plasmar en esa pizarra de visión. Metas a corto, mediano, largo plazo. Y por último, enseñamos recursos emocionales, porque la persona claramente no tiene recursos para afrontar un sufrimiento. Probablemente el umbral del dolor emocional sea muy bajo o sea nulo. Entonces enseñamos a brindarles emocionalmente. Ok. Dentro de todo este de bagaje, pues de intervención terapéutica, en tu experiencia, ¿cuánto es, eh, digamos, como el tiempo que una persona puede encontrarse con este acompañamiento también qué herramientas? Porque decías a veces también a otros especialistas, ¿no? Te referías como a psiquiatría, ¿no? ¿Qué otros especialistas? Que más o menos la gente pueda saber que puede salir de ese proceso, ¿no? Sí, cuando hablamos de un proceso multidisciplinario, siempre nos referimos como a psiquiatría, incluso a veces se extiende como a la parte médica porque va asociado como a otros factores, temas de trastornos alimenticios o de pronto ya somatizaron mucho porque hablar, por ejemplo, un episodio depresivo no solo es hablar de que emocionalmente te sientes mal, sino de que también dejas de nutrir tu cuerpo. Entonces, sí, entre más amplio sea el equipo de trabajo, es mucho mejor.
psiquiatría, medicina general, evidentemente la parte terapéutica del psicólogo Ujú, y el núcleo familiar. El núcleo familiar es importante. A veces son casos aislados en donde tiene algo que ver nada más como a nivel interno, o sea, con el paciente o la química cerebral, y muchas de las veces, y la gran parte, es en el núcleo familiar, sí, algún trauma no procesado. Entonces, sí, puedo enseñar al paciente a que reestructure, a que contenga y se blinde emocionalmente y le dé una orientación a su vida, ujú, pero de poco serviría quizás si regresa al mismo entorno que lo está enfermando. exacto. Aquí nos podemos encontrar desde pues traumas complejos, como decías, hasta situaciones o crónicas, ¿no? Que la persona ha tenido como el sufrimiento, ¿no? Y te diría eso, ¿no? ¿Qué es lo que la persona ya no está tolerando? Es el dolor, ¿no? Por un lado, y también hablando como de herramientas, digamos, que esa persona no tiene o cree tener. Creo que en conjunto también se va nutriendo, ¿no? Con la psicoterapia, o sea, como que vas atendiendo el sentido de vida, decías tú, vas atendiendo también los recursos que tenga y desarrolle esa persona, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el ingrediente que generalmente se trabaja más, ¿no? Que hace falta para que una persona pueda afrontar el dolor. Ujú. Trabajamos muchísimo sobre la adicción, ¿no? Muchas veces es ese dolor acumulado. Entonces vemos justo que entre más lo verbalizas, te Mm, sientes más ligero. sí, Y muchas de las veces son censurados. Simplemente lo que te pasó, pues sí sé que te pasó, pero no lo digas. ujú, exacto. Ya, o sea, ¿para qué lo hice ahorita si ya pasó? ¿No? O igual no tengo recursos yo como familia para afrontarlo. Entonces, creo que ahí puntualmente sería desde la parte familiar, buscar orientación, la parte psicoeducativa. La familia puede aprender a leer esas señales a partir de una observación activa. Mm, ¿Cuál es una observación activa? Primero, tener muy claro cuáles son los síntomas o las señales de alerta, de como las alerta, que ya exacto. mencionamos. Ujú, Entonces, activamente te estoy escuchando, pero también activamente te estoy observando. No es necesario esperarnos como a ese momento crítico para prestarle la atención o buscarle la ayuda. ujú, No, en el momento en que yo sé que mi hijo cambia algo de su estado de ánimo o su desempeño o su equilibrio emocional, es el momento idóneo para prevenir, pensar en un plan de acción preventivo y no esperarnos a que eso se magnifique. ok. Y por otro lado, desde la parte terapéutica, pues brindar un entorno seguro, un entorno amable, un entorno empático. Ujú. Eso sería. Exacto, justamente y te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué digamos, en tu experiencia, qué te ha enseñado a acompañar este dolor, ¿no? De las personas con ideación suicida. Ujú. He acompañado, tristemente, o no lo sé cómo tomarlo, pero he acompañado a, pues, a muchas personas que pasan por situaciones de ya no querer seguir y hoy tienen completamente un propósito de vida. Entonces, cuando alguien recibe ese apoyo de manera oportuna y logra conectar sobre todo con su valor personal, con sus vínculos, con su propósito de vida, pues comienza la reconstrucción o de construir a partir de lo que ya es la persona. Entonces, aquí hablando un poquito de ese panorama esperanzador, no es negar el dolor que la persona siente, sino es saber que el dolor puede transformarse, pero es una decisión. Lo ideal sería que sea una decisión desde la misma persona que sufre, pero muchas de las veces es tanto el impacto ya emocional que no ven esa lucecita. Entonces es aquí donde su red de apoyo tiene que tener esa contención, paciencia sobre todo, porque a veces sí le va a salir, a veces sí le va a salir que se va a levantar, va a hacer sus actividades, va a retomar, y en otros momentos no. Entonces, por eso llevar el tratamiento a la par con psiquiatría es bien importante, porque cuando esa motivación no esté, y tampoco la disciplina, está entonces ya el trabajo que realizó el medicamento, por ejemplo, ese empujoncito. Exacto. Además, sabemos muchas veces que hay temporalidades también donde aumenta, ¿no? El índice, que pues es en festividades decembrinas, ¿no?
a veces bueno, más bien periodos vacacionales, situaciones críticas como pandemia, obviamente, también, ¿no? O sea, como que también hay pues espacios ya a nivel macrosocial en donde nos afecta también emocionalmente, ¿no? Otras circunstancias que están fuera de nosotros, vamos a decirlo así. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle pues, para alguien que hoy siente que ya no puede más? Bueno, me gustaría hablar de dos cosas, como ayudar a fortalecer, por ejemplo, Ujú. si es un familiar o incluso estás escuchando y tú te identificas, importante es cuidar siempre con lo básico, el sueño, la alimentación, evitar el aislamiento, pedir ayuda a tiempo, practicar la autoobservación emocional, el escáner corporal que mencionábamos la semana pasada, la autocompasión, construir una red de apoyo segura, porque aquí lo más importante, al ser seres sociales, somos como que estamos interconectados. Entonces, recurrir al vínculo humano nos fortalece internamente. Y pues tener muy claro que la salud mental no es tener siempre todo bajo control, ¿no? O no tener problemas, sino lo opuesto, tener los recursos internos, pero también saber pedir ayuda cuando no los tenemos. Y pues en general, Linda, me gustaría transmitirles pues que la vida duele a veces o la mayoría de veces. Cuando venimos al mundo, pues nuestra madre lo hace a través del dolor, pero socialmente le damos otra connotación. El dolor y el sufrimiento es algo malo, es algo que debemos evitar, o una crisis. Y no necesariamente, el dolor también nos va forjando. Entonces, el dolor no podemos evitarlo, pero sí podemos elegir cómo afrontarlo. Y sobre todo, centrarnos en que pedir ayuda no es ser débiles, es un acto pues de valentía y que siempre hay una salida, aunque no la podamos ver en este momento, siempre hay más. Y además, así como lo pusiste, que todos venimos con la experiencia del dolor, ¿no? De nuestras madres, así es transitorio, ¿no? O sea, es un Exacto, momento, ¿no? En toda nuestra vida, que no es permanente, ¿no? Diríamos. así es. Ay, bueno, Luisa, me da mucho gusto, muchas gracias de verdad por acompañarnos en este tema tan difícil siempre hablarlo por lo que conlleva, pero bien necesario y útil para cuestiones de salud mental. Es súper necesario e indispensable. Cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales para quienes deseen ser tus consultantes. Ujú, claro que sí, Linda. Estoy en Facebook, psico o equilibrio, y en Instagram, psico-equilibrio 13 y a través de WhatsApp, 720-265-4325. Brindamos atención individual, atención de pareja, atención familiar y pues servicio 100% online. Perfectísimo. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias por esto que compartimos. Ya saben, si conocen a alguien, por favor, compartan esta información, tomen los datos de Eloísa. También pueden darle like y pueden suscribirse a este canal para seguir viendo otros capítulos y por supuesto que Eloísa nos va a acompañar más adelante, ¿no? Por supuesto, Eloísa, un gusto que estuvieras aquí en Terapia Diaria. Nos vemos en otro episodio. Con gusto te tendremos por acá. Y bueno, pues que todos la pasen muy bien. Nos vemos el siguiente capítulo. ¿Les parece? Bye bye. Bye. chao. Chao.